Lea Pease, Lea Pease, consejera de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en Praga. Muy buenas tardes a todos. Antes de pasar la palabra a las ponentes, me gustaría decir que la conferencia se realizará en español con traducción con interpretación simultánea al checo. Los que deseen escucharla en checo pueden escoger esa opción en el menú inferior de esta videoconferencia Zoom bajo el icono del globo terráqueo. Si tienen alguna pregunta para las ponentes, podéis usar el chat. Y ahora ya le paso la palabra a Lea Pease, moderadora de este encuentro. Gracias, Petra, y muy buenas tardes a todos. Hoy día, los hispanos no pueden ser ignorados en los Estados Unidos de América. En Nuevo México, California, Arizona y Texas representan una tercera o más de la población. En términos de población, Los Ángeles y Miami pueden compararse con ciudades más grandes latinoamericanas. 1 de cada 5 residentes de Chicago es latino. Encontrar barrios donde la gente está hablando en español y no en el inglés, y donde los tacos de maíz con salsa picante son más comunes que una hamburguesa. Al principio del siglo XXI, latinos se han convertido en el segundo grupo más numeroso de la población de los Estados Unidos y el segundo segmento del electorado estadounidense. La inexactitud sobre la presencia de latinos en Estados Unidos es tan antigua como el propio país. Para algunos, México representa un importante vecino del sur, pero también una temida diferencia cultural. Algunos, como el célebre politólogo Samuel Huntington, advierten que los latinos nacidos en el extranjero transformarán Estados Unidos a la identidad estadounidense hasta hacerlo irreconciliable. Se puede preguntar hasta qué punto estamos, pues, ante una hispanización de los Estados Unidos. ¿Qué significa ser latino en los Estados Unidos hoy día? ¿Hablar español en casa? ¿Buscar el sueño americano? ¿Comer tacos y hamburguesas? ¿Ver la CNN en español? ¿Cantar reggaetón o rancheras? Este coloquio ofrece claves para entender la posición de los hispanos o latinos en los Estados Unidos de América, sus formas de integrarse a la sociedad estadounidense y sus contribuciones más importantes a la cultura y sociedad en los Estados Unidos. El coloquio cuenta con la participación de doctora Katarina Brezinova, autora de libros Latinos v. USA, Yina Menchina, y El imaginario chicano, iconografía civil y política de los mexicanos en los Estados Unidos de América entre los años 1965 y 2000. Katarina es doctora en Historia por la Universidad Carolina de Praga, República Checa. Se formó en Historia, Antropología y Estudios Iberoamericanos entre España, México, Estados Unidos y la República Checa. Ingresada del Institute of Latin American Studies en la Universidad de Texas en Austin, ha sido después profesora investigadora en el Colegio de México y en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Durante años fue profesora de la Universidad Carlos III en Madrid, en España, y colabora con el Consejero Superior de las Investigaciones Científicas. Katarina, ¿están listos para la primera pregunta? Sí. Ok, empezamos entonces. ¿Quiénes son los latinos o hispanos en Estados Unidos de América hoy día? Pues una buena pregunta y unas muy buenas tardes para todos. Yo creo que hay tantas respuestas como gente que vemos representados tanto en esa imagen principal, que de hecho viene de Mission District, el barrio de la Misión de San Francisco, y también hay tanta diversidad como los 60
60 millones de los habitantes de Estados Unidos que se autodenominan latinos, latinas o hispanos. Y ahora mismo hablaré también de las diferencias. Si queremos ver quiénes son, lo que voy a intentar ofrecer es algunas pinceladas en este momento de su peso poblacional, demográfico, y lo que me gustaría hacer a lo largo de nuestra charla hoy es también ver cosas que están más allá de los números y de las estadísticas. Pero empecemos con lo básico. ¿Quiénes son? Pues hoy en día son realmente una parte importante de la población estadounidense, como pueden apreciar en este gráfico. Si en la década de los 60 y 70 estábamos hablando de más o menos 10 millones de personas, es decir, comparable a la población checa de la República Checa, hoy en día es 6 veces más, son 60 millones. Entonces, eso en un periodo de 50 o 60 años es comprensible que levanta ciertas preguntas y cambia también el entorno en el que se desenvuelve ese fenómeno. La segunda pauta que voy a querer proponer para entender a los latinos o hispanos que viven en Estados Unidos hoy en día, de quiénes son y cómo viven, comen hamburguesas o bailan y cantan rancheras, es la diversidad que está causada por los muchos países de los que vienen, los que llamamos en un término grande, genérico, latinos. Son muchísimos los puertorriqueños, los mexicanos, los cubanos, los dominicanos y otras personas que provienen de países de Centroamérica. Y en muchos casos estos grupos que he mencionado cuentan con más de 1 millón de personas que viven permanentemente en Estados Unidos. Entonces, no han venido de paseo, no son allí por una coincidencia. Son muchas historias y muchas razones por estar en Estados Unidos y vivir en Estados Unidos. Y eso es algo que les pone tanto en común, que tienen tanto en común, eso de venir ellos o sus antepasados a Estados Unidos, tanto como las razones que los dividen, es decir, tantas razones diferentes de estar en Estados Unidos. Si me queréis preguntar quiénes son, o si queremos hacerlo un poco más, acercarnos un poco más la cara de los latinos, aquí os he sacado los más famosos. Hay muchos más, entre 60 millones obviamente, y hay tanto gente en industria filmográfica como Carolina García, una de los altos ejecutivos, puestos ejecutivos en Netflix, que de hecho decide qué películas vemos por la noche en casa durante el lockdown, gente que ha pasado de forma documentada a Estados Unidos y ahora es uno de los mayores cirujanos, cardiocirujanos en la Clínica Mayo en Florida, como Alfredo Quiñones Hinojosa. Es gente del mundo de política, como podemos observar, Ted Cruz, el senador, por supuesto, que conocemos aquí bastante en la República Checa, tanto como Alexandria Ocasio-Cortez, una de las nuevas parlamentarias que representa otra parte de Estados Unidos, otra parte del electorado latino y otra cara de esos Estados Unidos hispanos o latinos, si quieren. Carlos Santana, uno de los grandes nombres de la música que pudimos escuchar antes de iniciar la sesión, pero incluso menos conocidos, como Guillermo Gómez Peña, un artista que trabaja muchos proyectos en la frontera entre México y Estados Unidos, o Lin-Manuel Miranda. Esos son los nombres que seguramente volveremos sobre ellos, pero realmente al
para empezar, quería ponerle la cara a los latinos o hispanos que estamos hablando aquí en esta sesión. Olvidando o no olvidando de muchos millones más que tienen profesiones menos visibles, que tienen caras menos visibles y no dejan de ser igualmente importantes para la sociedad y economía estadounidenses. Entonces, es un poco la pincelada principal que podemos hacer. No sé si eso también nos dará una mejor idea de dónde vienen esos diversos hispanos que dije hace poco, ¿no? Entonces, como podemos ver, la gran mayoría de los 60 millones son la gente que sus antepasados han venido de México o son mexicanos y, como veremos adelante, las fronteras les pasó, porque en algunas regiones de Estados Unidos antes existía México, como vamos a ver. Entonces, gran parte del segmento de los latinos en Estados Unidos la representan los mexicanos, seguidos por los casi 6 millones de puertorriqueños. Ese número es importante y también darnos cuenta de la diversidad. Caribe, México, son mundos en muchos casos muy distintos, es decir, les une el español, pero hay muchas otras cosas, razones de estar en Estados Unidos que no podrían ser más diferentes también. Como podéis ver, la gente de Salvador, la gente de Cuba, Guatemala, etcétera, que están representados en esa demografía de los latinos en Estados Unidos. Una última pincelada de corte general, si me permiten, es esta, que es el mapa de Estados Unidos que nos da la sensación de la densidad de la población que podríamos decir que son los latinos, ¿no? ¿Dónde viven esas caras, esos latinos que hemos visto hace dos slides hace un ratito? Entonces, son lugares comprensiblemente alrededor de la frontera con México, pero también son estos territorios que eran anteriormente parte de México, eran colonizados por los españoles, entre otros que han venido después, y hasta ahora el suroeste de los Estados Unidos, como lo llamamos hoy en día, sigue representando el peso más importante o peso demográfico más importante latino. Hay otros lugares, otras localidades en Estados Unidos, y los que conocemos los Estados Unidos sabemos que también esos son los mundos aparte, el sur de Estados Unidos, bueno, Lía, que viene de California, pues conoce un segmento. California es muy importante, pero en muchos casos va a ser muy diferente de lo que vamos a ver en Florida y sobre todo en Miami. Y también la otra localidad que veis que es muy importante por el número de los latinos o la gente que se identifica como latinos es la parte del este, de la costa este, sobre todo alrededor de Nueva York, New Jersey y alrededores Massachusetts. Entonces, eso yo creo que nos ayuda a sentar algunas bases de empezar a intentar a responder tu pregunta, que parece fácil, pero la verdad es que es bastante difícil. Entonces, sí, eso. Muchas gracias. Muy interesante. ¿Y qué crecimiento en la población? Y pues, ¿cuáles son las razones de la presencia tan numerosa de los latinos en Estados Unidos hoy? ¿Son todos inmigrantes o hijos de los inmigrantes?
¿Qué piensas? Pues eso lo hemos oído mucho, ¿no? En los discursos, sobre todo discursos mediáticos, en los últimos 10 años o más se han hablado siempre los latinos en relación con la migración, se han conjugado mucho en esa vecindad. Y me gustaría proponer que hay más razones por pensar o por ver que los latinos están en Estados Unidos. Voy a intentar proponer, y voy a saltar un poco aquí la parte demográfica para plantear eso que me dices. Yo quiero proponer que entender la presencia no se puede solamente mirar a la inmigración, aunque la historia de la inmigración es fundamental para entender partes de esa historia, pero es más complicado. Como he dicho, hay partes partes de la presencia que se deben, de hecho, a la política exterior de Estados Unidos y la forma de crecer en territorio estadounidense. Es decir, el crecimiento del territorio estadounidense realmente se produjo en regiones que podemos ver aquí en esta imagen, que es un viejo mapa de México, que veis que todavía lo que hoy en día llamamos el suroeste de Estados Unidos todavía aparece en el mapa de México. Entonces, el crecimiento del territorio estadounidense es una de las razones, y a lo que me refiero no es solamente el crecimiento continental, porque vemos que hacia finales del siglo XIX Estados Unidos amplían su esfera de interés, sobre todo al Caribe. Y vamos a entender en estas claves también a la numerosa presencia de los cubanos, la numerosa presencia de los puertorriqueños, como se ha dicho. Entonces, el crecimiento territorial, la política exterior de Estados Unidos, la inmigración también, ahí nos viene, y voy a mostrar algunos gráficos para que podamos ver un poco mejor que con mis palabras el crecimiento del territorio un poco a costa de México, ¿no? A mediados del siglo XIX, que realmente allí fue un poco la cuna de los primeros mexicanos en Estados Unidos, si queréis, porque de repente, después de pertenecer ese territorio a Estados Unidos, pues ahí se quedó la gente que hasta entonces vivía en México, de repente vivían en Estados Unidos. Bueno, aquí en la historia centroeuropea tenemos mucho de eso, entonces no nos debe sorprender, creo. Y esos mexicanos también, como he dicho, han venido, y no solo mexicanos, han venido y son producto de los procesos migratorios. Pero esos procesos migratorios que nos imaginamos hoy en día tienen su génesis, y yo creo que lo que muy a menudo se olvida es que, por ejemplo, las primeras bases para una inmigración realmente numerosa desde México a Estados Unidos se sentaron gracias a un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y México, y ese acuerdo bilateral se llamaba Programa Bracero, e importaba a las personas para trabajar en los campos de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos tenía muchas carencias porque la gente estaba en guerra. Entonces allí se inicia un programa de reclutamiento. Ese programa sigue a lo largo de 20 y tantos años, y como nos dicen todos los sabios de los estudios migratorios, pues se crean redes, se crean conocimientos, se crean ciertas pautas que luego siguen incluso cuando este programa Bracero deja de estar en pie
pie y deja de funcionar. Entonces, eso es como un poco la parte de inicio de los procesos migratorios, que son también una parte de nuestra respuesta de quienes, si son hijos de inmigrantes todos o si son vamos, ¿por qué hay tanto latino en Estados Unidos? Aquí es una visualización realmente para que podamos observar cómo cambian esas pautas de inmigración entre 1960 y 2018, 2020, que es un poco el periodo en el que me he concentrado en mi último libro. Y vemos que la inmigración de América Latina a Estados Unidos realmente representaba una parte muy importante. Si queremos sumar estos porcentajes que vienen solo de México y porcentajes que vienen de América Latina, pues estamos más o menos en casi la mitad de todos los inmigrantes que vienen a Estados Unidos durante una temporada, un periodo de 3 decenios, ¿no? Desde 1990 hasta 2015, 2018. Vemos también que eso cambia en tiempo y espacio. Vemos que hasta 1980 la inmigración más importante venía desde Europa, ¿no? Entonces vemos que esos flujos cambian y de hecho hace una década veíamos que los flujos de México se están haciendo menos grandes que anteriormente. Entonces, la inmigración como parte de esa respuesta, ¿no? Que es muy compleja, pero vemos que, por ejemplo, ahora los inmigrantes provenientes de Asia son más numerosos que los que vienen desde México, ¿no? Entonces, es un cambio que sí que es muy importante. Y último, y el más importante, la última y la más importante razón por el crecimiento numérico bastante importante o impresionante de los hispanos o latinos, es realmente es el número de niños, niñas que nacen en Estados Unidos a sus papás que se identifican como latinos, ¿no? Y entonces eso nos muestra que sí, que migración es muy importante, pero mira que en 2015, que es un poco el último periodo que para el cual tenemos esas cifras serias, pues había 3 veces o 4 veces más niños nacidos en Estados Unidos que inmigrantes. Es decir, ese crecimiento que en muchos casos ha sido presentado como peligro para Estados Unidos o como causa de hispanización de Estados Unidos, ¿no? Como me preguntas, pues esa hispanización, si vamos a aceptar esa palabra, pues viene desde dentro. Esa gente ya vive en Estados Unidos, nacieron allí, ¿no? Y entonces otra respuesta, igual demasiado larga, perdón, pero compleja para responder que no todos son hijos de inmigrantes, no todos son inmigrantes. Muchos habían vivido allí cuando los Estados Unidos hacían ciertas decisiones políticas, territoriales, y muchos viven allí y tienen sus hijos que son tan americanos como otros. Muchas gracias. La historia es muy interesante y, como siempre, la situación es más complicada que pensamos. Por ejemplo, no sabía nada sobre el programa Bracero y yo soy de California. Pues, gracias. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo viven los hispanos en Estados Unidos hoy día? ¿Hablan español en casa? ¿Buscan el sueño americano? ¿Comen tacos? ¿Cantan reggaetón, rancheras? ¿Y qué han aportado los latinos al mainstream cultura y sociedad en los Estados Unidos? Pues muchas gracias, que es una pregunta muy buena para mostrar realmente esas aportaciones que han tenido los hispanos a la cultura y sociedad estadounidenses, ¿no?
he hablado sobre los mexicanos porque simplemente son el caso más numeroso, y ahora voy a intentar responder tu pregunta usando otro caso de otro ejemplo de otra minoría dentro de los latinos, que son los puertorriqueños. Y los puertorriqueños, tanto como mexicanos, tienen una historia muy curiosa de por qué vienen en un número grande, en números importantes a Estados Unidos. Yo creo que algunos saben que fue parte del resultado, desenlace de la guerra entre Estados Unidos y España en 1898, que causó o que resultó en que Puerto Rico sigue desde entonces aliado como territorio a los Estados Unidos. Entonces, esa experiencia colonial, si queréis, pasando desde ser la colonia española a ser la cuasi colonia estadounidense, ha sido muy formativa para los puertorriqueños, y muchos hasta ahora lo siguen pensando y siguen viniendo en números muy grandes al mainland, a la parte continental de Estados Unidos, y se sigue ese diálogo de quiénes somos y qué tipo de relación queremos. En fin, esto es una foto de lo que fue como una llegada realmente bastante importante, masiva, de los puertorriqueños reclutados por diferentes industrias al norte, al noreste de Estados Unidos, alrededor de los años 40-50. ¿Vale? Entonces, allí los tenemos y vienen, tanto como antes los braceros, reclutados. Y hablando de las aportaciones, pues espero que no, que no os parezca mal que venga con un ejemplo del mundo de teatro, del mundo de música, que yo creo que es conocido, bastante conocido en todo el mundo, y que es West Side Story, que es una famosa adaptación, Leonard Bernstein con la música. Cuando el libretista busca cómo adaptar la historia de Romeo y Julieta para los Estados Unidos en los años 50, finalmente la decisión se hace hacerlo sobre los puertorriqueños que viven en Estados Unidos. Y es ese ejemplo que los reproduce como gente que vive desde en cierto punto o de cierta forma en la margen de la sociedad estadounidense, y se reproduce la historia amorosa famosa a través de esas pautas. Entonces, eso para un poco hacer la diferencia entre los mexicanos y los puertorriqueños. Pero tú me preguntaste sobre el hecho de que se hablan español, y de hecho citaste al politólogo Samuel Huntington, que ponía esa amenaza, ¿no? O lo veía como una amenaza que podría separar los Estados Unidos en dos, parte hispanohablante y parte que habla inglés. Y voy a comentar un poco esas cifras que están aquí, pero hay que decir de una forma muy plana que la mayoría de los latinos hoy en día hablan los dos idiomas. Y eso es muy importante. Los dos idiomas o inglés. Vemos que una cuarta parte de ellos hablan solo inglés, y inglés y español hablan otros 36%. Entonces, más de la mitad tiene competencia en inglés muy buena. Los que prefieren hablar en español en entornos familiares, entornos privados, son 38% de ese grupo de los latinos, que no quiere decir que no hablan nada en inglés, pero prefieren usar el español si pueden. Otra cosa que yo creo que destaca bastante es el lugar de nacimiento. Yo dije que la parte o la razón más
grande por tanto crecimiento latino en Estados Unidos son niños y niñas que nacen allá. Y si nacen allá, si veis que nacieron en Estados Unidos, más o casi 2/3 de ellos solo hablan inglés. Es decir, ya no hablan español. Entonces, casi muchos observadores dicen, bueno, cuidado, porque hasta ahora hemos visto que el español podía ser uno de los momentos de cohesión, ¿no?, entre estos grupos de hispanos o latinos, pero igual de aquí a 20 años no tenemos ese español, porque las terceras generaciones, y eso es esta línea, entre las terceras generaciones, es decir, nietos de los que llegaron a Estados Unidos, casi 80% ya prefiere hablar en inglés. Y solo 1% en español. Entonces, vamos a ver cómo se conserva, y igual allí está la misión para los institutos Cervantes en Estados Unidos para mantenerlo. Entonces, yo creo que es muy importante tener esos gráficos presentes cuando hacemos generalizaciones. No es que esa gente hable solo español y no quiera aprender inglés, no es que esa gente se crea sus guetos porque no quieren otra cosa. Es decir, si vemos, por ejemplo, otro y último dato en cuanto al idioma, si vemos la división según las edades, pues entre los jóvenes es interesante. Vemos que 36% habla solo o prefiere hablar inglés, 42%, lo cual es bastante, hablan los dos, y 22% habla o prefiere hablar solo español. ¿Qué nos dice? Ese 42%, en muchos casos son intérpretes de sus propios papás. Es decir, en muchas familias os van a decir los niños que nacieron en Estados Unidos, pero tienen padres de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de otros países que todavía tienen un gran componente de inmigrantes, pues esos jóvenes, esos niños son los que buscan un poco el camino y aconsejan el camino entre los mundos, entre las culturas y entre otras cosas traducen para sus padres. Entonces, para un poco terminar aquí, yo creo que el idioma es una de las uno de los indicadores muy importantes para comprender un poco escenario bastante complejo y también comprender que esa gran categoría de latinos o hispanos que se introdujo en Estados Unidos más o menos en los años 70 para levantar el censo de la población, pues tiene entre sí quizás más diversidades que más puntos en común. Voy a regresar aquí a este gráfico para un poco terminar esa idea. Si los latinos que los tenemos aquí, y eso es un poco la comparación entre el censo de 2010 y 2020, si ahora vemos que más o menos se trata de 60 millones de personas, vemos, o 18% de la población estadounidense, pues va a ser un grupo, a diferencia de los demás, va a ser un grupo que no es racial. Y eso es muy importante. Es un grupo que pueden ser muchas razas y que de hecho son muy a menudo gente que viene de países con un mestizaje bastante importante, con unos backgrounds que son más bien mestizos que blancos o negros, ¿no? Entonces eso también añade a esa diversidad. Bueno, pues... Gracias. Ahora quiero saber un poquito sobre la recepción de latinos en los Estados Unidos. ¿Qué lugar tienen en la imaginación sobre qué y quién es americano? ¿Por qué los llamas una minoría diferente?
Yo creo que parte de la respuesta es la que acabo de decir, es decir, una minoría diferente porque realmente se sale a la división racial que Estados Unidos usan para un poco ver y contar su diversa población, ¿no? Entonces vemos que todavía aquí en el gráfico tenemos 70% de gente que se identifica como white, como blancos, los latinos con más de 18%, pero entre los latinos también hay white, también hay blancos, porque son latinos y que pueden ser de todas las razas. Entonces sí son diferentes en ese sentido, pero yo creo que son diferentes por muchas otras razones. Uno de los cuales es que algunos estaban allí antes de crearse los Estados Unidos. Y yo creo que obviamente son generaciones después, pero les pone en una situación muy diferente en comparación con los grupos que son realmente puramente inmigrantes. Esa gente no es puramente inmigrante, tienen un componente, tienen una parte que ahí estaba, ¿no? Antes de que las fronteras les cruzó. Y bueno, en fin, eso es una cosa. Y yo creo que son otros diferentes también por la historia de la acogida a Estados Unidos, que ha sido muy compleja y no siempre muy lineal. Y déjame ponerte algunos ejemplos. Pues todos conocemos los cuentos sobre el oeste americano, ¿no? Western. El género de western ha proliferado mucho en la industria fílmica, etc. Entonces, esos westerns siempre tienen ahí unos tipos mexicanos, y los que hemos visto algunos westerns sabemos que los mexicanos no son realmente de los más inteligentes protagonistas de la película, etcétera. A lo que quiero decir, a lo que llevo es que en el periodo a mediados del siglo XIX, cuando los Estados Unidos llegan a esos territorios anteriormente mexicanos, una gran parte de los vaqueros, por ejemplo, son mexicanos. Y esos tienen una acogida muy diferente de los cowboys. Los cowboys son unos portadores de cosas buenas, de progreso, civilización, son unos tipos duros, saben resistir a la naturaleza, etc. Entonces, el cowboy es un tipo que es un poco misionero de rasgos positivos, mientras el vaquero, su compañero mexicano, es todo lo contrario. Es decir, en las películas donde sale algún mexicano que tiene esa profesión, nunca se le da un tratamiento así. Entonces, es un ejemplo, porque eso era parte de la economía regional muy importante, la industria ganadera, tanto en Texas como en Nuevo México o en California, ¿no? Y aunque esas personas tenían todas las garantías de recibir los derechos de ciudadanos, pues en la realidad estaban confrontados con un trato diferente. Eso fue un ejemplo que podemos decir, bueno, es la historia, ¿no? Pero si nos movemos a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pues vemos que había gente que luchaba en el ejército estadounidense, entre los mexicanos que vivían en Estados Unidos, puertorriqueños que vivían en Estados Unidos. Y se producen casos, uno de los primeros casos legales después, o luchas legales, de la asociación que se llamaba Mexican American Legal Defense Fund, MALDEF. Uno de los primeros casos que realmente tira de una legislación GI Bill of Rights que tenía que ayudar a los veteranos de la guerra, pues uno de los casos es sobre un veterano,
muerto en el combate en el Pacífico, que después de llegar sus restos al pueblito tejano de la frontera, cerca de la frontera con México, pues las autoridades allí no le dejan enterrar en el cementerio normal. Y la razón es que a los blancos no les gustaría. Entonces, después a este señor, pues ahí está L.B. Johnson already en la calidad de senador. Entonces, finalmente Félix Longoria, como se llamaba ese soldado, pues está enterrado con todos los honores en el cementerio de Arlington. Pero en su pueblo natal no le dejan enterrar en el pueblo normal. A lo que quiero llegar es que, a pesar de ser los mexicanos y los puertorriqueños considerados blancos durante el siglo XX, no son tratados así en la sociedad estadounidense. Entonces, muchas de las leyes de Jim Crow en el sureste, esas leyes son para mexicanos. Entonces, de allí también surge cierta literatura testimonial, cierta actitud al sistema político que lo van a retar en los años 60 como parte del proceso de la lucha de derechos civiles, ¿no? Porque esas leyes habituales, consuetudinales, eran bastante discriminatorias hacia esa parte de la población. Bueno, y si nos pasamos a los puertorriqueños, estamos hablando de de historias muy diferentes, porque puertorriqueños son ciudadanos de Estados Unidos, entonces no tienen ese reto que tienen los demás latinos de pensar esas categorías de legalidad y ilegalidad. Entonces, eso en ciertas formas ayuda, pero como sabemos por Lin-Manuel Miranda, el famoso rapper estadounidense de origen puertorriqueño, pues la acogida tampoco es automáticamente buena. Es decir, la acogida social no mira tus papeles, no es un proceso más complejo. Para poner otro caso, yo creo que también para la audiencia, que algunos vienen desde la República Checa, interesante, es el caso de la gente que vino desde Cuba a Estados Unidos, que es una historia muy diferente de las demás, porque a ese grupo, a esa parte de los latinos, se le recibió de forma muy diferente. Y se les recibió de forma diferente por razón de venir desde el país de donde venían, ¿no? en el sentido del enemigo ideológico. También su composición profesional era muy diferente. Era gente de altos estudios, era gente con un gran historiador de contactos con Estados Unidos. Entonces, eso también nos deja sentir lo importante que son las condiciones de la acogida, de quiénes somos, tanto étnicamente como profesionalmente. Todos esos factores realmente influyen. Y también un poco el ambiente social o ambiente dentro de la sociedad cuando se produce esa llegada, ¿no? de las personas. Entonces, yo creo que esto se podría resumir con palabras de Richard Alba, un sociólogo muy bueno estadounidense, que dice, bueno, es que la acogida de los que tradicionalmente se veían como los otros, ¿no? Los otros americanos, los italianos, los irlandeses, judíos, pues esa acogida
ese periodo de acogerlos se produjo durante el periodo de la Segunda Guerra. Y toda esa experiencia es decir, después de la Segunda Guerra nadie ya sospechaba a los italianos de que eran menos americanos que otros americanos. Entonces, Richard Alba dice que realmente hoy toca un poco ese periodo de acogida para que latinos sean realmente vistos como parte de la historia o de la narrativa americana, con muchas cosas sui generis y muchas cosas que les vinculan todavía a sus culturas de origen, el orgullo y todo eso, pero realmente ha llegado el momento, según Alba por lo menos, que la sociedad estadounidense se dé cuenta que son parte de esa historia americana, ¿no? Y hay algunas instituciones, Smithsonian, por ejemplo, tiene una buenísima sección ahora dedicada a artes y cultura latina. Se está abriendo una nueva parte de la galería dedicada a arte latino. Entonces, podemos ver que eso de ciertas formas ya está pasando, ¿no? Y destaca o un poco se encuentra con otros tipos de discursos que les gustaría seguir viendo, al menos a alguna parte de la sociedad, como extranjeros que no pertenecen, ¿no? Entonces son narrativas que yo creo que se quedan chicas porque realmente hay muchísimos otros ejemplos de cómo los latinos contribuyen a la sociedad estadounidense, teniendo y manteniendo ciertos vínculos y ciertos rasgos culturales que no por ellos no son menos americanos. Gracias. Y la historia es tan interesante y tan complicado. Ok, última pregunta por ahora. ¿Qué indican los resultados de su investigación? ¿Cuál es el futuro de los latinos en Estados Unidos? ¿Y qué lecciones podemos aprender de la investigación para el contexto checo y europeo? Pues muchas gracias, Lía. Pues yo creo que lo que podemos ver es que la movilidad de las personas o el hecho de que tenemos unas sociedades culturalmente heterogéneas es tan vieja como la humanidad. Y yo creo que con eso en la mente podríamos darnos cuenta de que muchos de mucha gente que es parte de la población latina, pues realmente está mostrando muchísimas formas de pertenencia, de sentirse parte, de belonging, ¿no? Sin embargo, no solo depende de ellos. Entonces, yo creo que una de las lecciones es que, y también pues para la sociedad europea, es hasta qué punto esa integración pasa porque sí. En Estados Unidos se han fiado siempre de esa fuerza cohesiva de la escuela, de la cultura popular, de todo eso. Aquí en Europa tenemos programas de integración, ¿no? de la sociedad que hacen falta no solo a los inmigrantes, hay que decir, hacen falta también a los que nos sentimos locales. Y entonces yo creo que nos plantea preguntas hasta qué punto ese famoso melting pot, ese crisol de razas estadounidense está ofreciendo esa posibilidad o ese sueño americano a los que ya viven allá o los que vienen. La gente va a seguir viniendo y si va a tener necesidad, seguirá con eso seguro. Y yo creo que es muy llamativo
como ciertos discursos de odio, de ciertos discursos críticos, realmente pueden afectar a gente que es, según todas las medidas, muy competente y muy trabajadora. Tenemos parlamentarios como Alexandria Ocasio-Cortez, tenemos periodistas como el recipiente de Emmy, Jorge Ramos. Son realmente personalidades con un historial de trabajo muy profesional, con contribuir a la sociedad estadounidense de una forma muy importante. Y parece que también esa parte de la acogida le toca a la sociedad estadounidense. Y en ese sentido, el periodo que estudié yo en mi libro entre Kennedy y Trump, yo creo que esos periodos son muy difíciles de comparar porque las leyes pero sobre todo los discursos no acompañaron ese crecimiento y esa heterogeneidad que está en la sociedad. Entonces, yo creo que allí hay mucho trabajo que hacer y muchos debates a tener para que no se quede reducido el debate, la discusión solamente a una cuestión de la muralla entre Estados Unidos y México o la cuestión de la ilegalidad, ¿no? Otto Santa Anna, un estudioso de los medios de comunicación, dijo que la poca representación de los latinos en los mainstream media está además, si ya aparecen, que es como 4% de todos los news, siempre aparecen en relación a la migración y la mayoría de las veces a la migración no documentada. Entonces, esos discursos yo creo que son pautas que hay que revisar, ¿no? Porque luego nos un poco ciegan la vista. Aquí en la pantalla tenemos a los grandes personajes de mexicanos y del sureste que realmente pues ahí estaban sin tener realmente mucha noción de si eran latinos o hispanos, ¿no? Era un poco antes de inventarse esas categorías. Entonces, Cantinflas, un famosísimo actor mexicano, hace una carrera en Hollywood tanto como Dolores del Río, la diva mexicana, y esos son como percibidos como parte de mainstream. Entonces, cuando estamos hablando de los hispanos, ¿solo es cuando hay algún problema? Pues no. son gente de muchísimas profesiones y de muchísimas experiencias vitales, ¿no? Entonces, yo creo que allí son las recomendaciones de ampliar un poco las narrativas y escuchar otras voces o dejar que entren esas otras voces a las narrativas nacionales, sobre todo en todas esas sociedades modernas que tenemos que son heterogéneas. Mil gracias, su presentación fue increíble y muy interesante. Aprendí mucho. Ok, Ned, hay unas preguntas de la audiencia. ¡Qué bien! Ned, ok. Primero en checo y segundo en español. No sé cuál quieres primero. Depende de ti. Depende. Ok, let's do that. Okay. So, let's do una pregunta. ¿Existen las cuotas para hispanos como ya existen para los afroamericanos? Me refiero a varias esferas de la vida norteamericana donde ya funcionan varias cuotas. Si no existen hispanos cuotas, ¿por qué no? Gracias. Y yo estoy buscando esa pregunta en chat. ¿Por qué no la puedo ver? Sí, ya lo veo. Sí, muchas gracias. Sí, claro, es muy importante esa pregunta porque
Yo aquí mostré algunos resultados del censo, ¿no? Decimal, del censo que se hace cada 10 años. Y déjenme ir allá otra vez. Y como veis, tenemos otro material para otra charla que no os voy a aburrir ahora. Pero si esto es un poco el resultado de ese censo, lo que vemos aquí no es porque a los estadounidenses les gustaría saber bien cuántos son y dónde viven. Tiene una relación muy clara al budgeting, a los presupuestos y afecta realmente la forma en que se distribuye el dinero público. Entonces, para los hispanos, para los latinos, como resultado de la introducción de la categoría latina en los 60s y 70s del siglo XX, a ellos también se les ha abierto la posibilidad de ser eligible, de poderse cualificar para ciertas partes de los presupuestos que están dedicados a invitar a la mayor participación de las minorías. Sí. Eso tanto en los lugares donde son partidarios de affirmative action, y sabéis que no en todas las instituciones o no en todos los estados estadounidenses eso es la práctica, pero donde la hay, sí, los latinos son parte de affirmative action. También hay estados donde business está o los presupuestos federales también tienen que tener eso en cuenta. Entonces, en cierto sentido, este crecimiento tiene ese número tiene su impacto a la hora de poder realmente reclamar parte del presupuesto que está destinado a una mayor igualdad dentro de las sociedades estadounidenses, igualdad de condiciones. Gracias. La otra pregunta es sobre tu libro y es en checo, pues puedes leerlo, por favor. Muchísimas gracias. Y yo conozco a Ana. Muchas gracias, Ana. Gracias. Y sí, yo creo que tienes toda la razón, que está todo muy conectado. Creo que parte de lo que me ha motivado para escribir el libro y escribirlo en checo, porque mis primeros intereses que publiqué era en español, era sobre el periodo de esa movilización política de los mexicanos en Estados Unidos. Pues un poco la parte o la motivación de escribirlo en checo consiste en que yo veo la sociedad checa como realmente que se puede beneficiar de tener conciencia de esos debates, y no siempre son muy fáciles, no siempre carece de conflictos, por supuesto que no. Hay una de las fiestas en Estados Unidos que se asocia con los latinos es 5 de mayo, por ejemplo, ¿no? Y es una cosa curiosa, porque en América Latina nadie conoce 5 de mayo. En Puebla, en Puebla de México, existe como cierta conmemoración de la batalla en Puebla, pero el resto de América Latina no desconoce esa fiesta. Pero en Estados Unidos ha llegado a ser una gran cosa. Bueno, pues todo el mundo celebra. Sí, exactamente. Pero imagina, Lía, hay unos trabajos buenísimos sobre esa fiesta. Dominada por los mexicanos, y de repente querer hacerlo como más inclusivo, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya no somos solo los mexicanos que decidimos qué bandas van a tocar, entonces todo, te das cuenta que todo está muy como vigilado y reñido entre los grupos, porque todos quieren tener cierto tipo de representación, quieren ser visibles.
Yo creo que es humano, ¿no? Queremos ser visibles de alguna forma. Sí, Y claro. entonces, en el 5 de mayo, como causa no solo como oportunidad de dejarse ver por la sociedad estadounidense, sino también causa un poco de riña entre varios grupos, porque estos quieren más bien bailes folclóricos, esos quieren salsa, esos no toman vino, ¿no? Y esas muchísimas historias muy particulares que muestran esa diversidad otra vez, ¿no? Gracias. No sé si hay algunas otras preguntas en chat. No lo veo, Ale, pero no sé en Facebook Live si hay una oportunidad de preguntarle. Yo veo otra, si puedo, yo veo otra pregunta que a uno de los participantes hay nuevo. les sorprendió leyendo la división racial en Estados Unidos. Y los españoles, eso es muy interesante, porque yo creo que esas líneas de demarcación de quién es latino y dónde pertenecen los españoles, son realmente algo que está mucho todavía bajo el debate. Y les voy a dar un ejemplo que fue bastante debatido, que fue una de las finalistas de los, si no ganadoras, incluso creo que fue ganadora, que ganó el Latin Grammy. Hay una división de Latin Grammy que se da a los que se otorga al artista más importante o más destacado de los latinos. Y se lo dieron a una cantante catalana de flamenco, ¿no? Y hubo un gran debate si esa cantante de hecho sabía que ella era latina, ¿no? Entonces, unos les gustaría ser latinos, pero no lo son, que son sobre todo caribeños de islas de habla francesa, por ejemplo, ¿no? A los haitianos no se les considera, no son realmente parte de eso. Entonces, ¿por qué estos sí y estos no? Y es como todo debate sobre identidades y procesos de identificación, ¿no? Son procesos sumamente subjetivos. Les voy a mostrar, si todavía tienen un momentito, les voy a mostrar sí, mire, eso es ejemplo de preguntas en el censo. Quizás eso ilustra mejor el tema. Es lo que os van a preguntar y esos son los latinos hispanos de los que estamos hablando, los 60 millones. Esos son gente que activamente dice, sí, yo soy latina. No hay ningún agente de censo que viene a su casa y mide su hispanidad según la decoración de su casa o los papás o cómo hablan, ¿no? Entonces, son todas esas preguntas que si has inmigrado de México y vives en Phoenix, ¿es eso que te hace Hispanic? Entonces, el censo dice, el formulario, si te identificas con eso, sí. Otra pregunta es sobre una persona que vino con sus papás desde Puerto Rico. ¿Soy hispano? Si lo ves así, pues sí, ¿no? Entonces, nací en Maryland, me casé con una persona de El Salvador, soy hispana. Si lo ves así, lo eres, ¿no? Si te identificas con esa categoría, lo eres. Entonces, eso también es importante porque no hay ningunas medidas externas de declarar que parte de la sociedad estadounidense es latina. Son la propia gente que se autoidentifica así. Y como os podéis imaginar, hay gente que no se identifica como latina, no se le ocurre y lo podrían ser perfectamente por padres, por situación familiar, pero deciden no y otros siguen sintiendo esa identificación como una parte importante de su legado. Ok, gracias. No
No creo que hay unas otras preguntas. Muy bien. Pues yo creo que igual le estamos, igual podemos darles un poco la última postal musical. Es Super. para un poco romper los esquemas de las rancheras y corridos. Parte de la música latina en Estados Unidos, una parte muy importante está ahora en hip hop y en rap. Y esto es un rapper que se llama Kid Frost, que sacó un proyecto muy interesante en California, justo cuando California estaba decidiendo si votar a favor de una ley que iba a limitar de una forma importantísima la posibilidad de los inmigrantes y sus hijos de ir a las escuelas. Entonces, Kid Frost en ese momento sacó un proyecto que se llamaba Hispanic Causing Panic. Los hispanos causando pánico. Entonces, espero que lo oigan. Stop muttering, you're wearing a muzzle. Yo, I'm picture perfect, you're a piece in a puzzle. Step with pep, I'm the opening act. And I can steal the crowd like a hijack. 50 G's a night, and I brag. 20 for the trust fund, 30 for the jag. A little bit for the biz. Bueno, no sé si aquí hay, igual gente prefiere salsa, gente prefiere otras cosas, pero un poco abriendo también ese debate, ¿no? Que hay discos platina de artistas que ni siquiera pensamos que son latinos, pero sí. Y son raperos. Y raperos también. Ok. Gracias a todos. Y Petra, no sé si quieres decir algo más. Bueno, simplemente agradecer a Katarzyna y Lía tan interesantísima charla que nos ha acercado y nos ha descubierto muchas cosas del mundo latino y del mundo hispano en los Estados Unidos. Sin duda hay muchos temas y daría para mucho más largo. Pero gracias por las preguntas, gracias a todos los asistentes por la atención que nos han prestado y esperamos a todos tenerles con nosotros a lo largo de este año, que esperamos nos dé más presencia a todos y nos podamos encontrar y hablar sobre pues la cultura en español, que es tan amplia como nos ha mostrado Katarzyna, esas pinceladas de qué es el mundo hispano, hacia dónde evoluciona y lo mucho y variado que nos puede aportar, ¿no? Gracias a todos, gracias Katarzyna, gracias Lía y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao.